Después de una semana en el hospital, llegué a casa y descubrí que mi cuarto ya no estaba. Mis hijos lo habían transformado en el despacho de abogacía de mi nuera Rebeca. Mi hijo Víctor me señaló el garaje y dijo: «Duerme ahí o vete de casa». Tomé una maleta y me fui en silencio. Un año después, mi teléfono marcaba 80 llamadas perdidas de mi hija Claudia y un mensaje desesperado: «¿Dónde estás, mamá? Te necesitamos. Por favor, regresa». Pero ellos no sabían lo que yo estaba a punto de hacer. Aquella mañana terrible, cuando regresé del hospital, todavía con vendas en las costillas fracturadas, abrí la puerta esperando encontrar mi refugio, mi lugar en el mundo. En lugar de eso, encontré a Rebeca sentada en mi escritorio de roble, el mismo que mi esposo había comprado para mí hace 30 años, revisando expedientes como si fuera la dueña absoluta de la casa. La habían transformado completamente. Mis cortinas verdes habían desaparecido, reemplazadas por persianas grises y frías. El armario donde guardaba mis vestidos rojos y amarillos estaba lleno de trajes de Rebeca. Mi cama, donde había dormido junto a mi esposo durante 40 años, había sido sustituida por un escritorio moderno y 2 sillas de cuero negro. Víctor estaba ahí, admirando la transformación como si hubiera creado una obra maestra. Quedó increíble, ¿verdad, amor? Mucho mejor que antes. Rebeca sonrió con esa expresión de superioridad que tanto me dolía. Por fin tengo un espacio digno para mi carrera. Los clientes se van a impresionar. Ni siquiera me miraron cuando entré cojeando, apoyándome en las muletas que me habían dado en el hospital. «¿Dónde está mi cama?», pregunté con la voz temblando. «¿Dónde están todas mis cosas?». Rebeca levantó la vista como si recién hubiera notado mi presencia. «Ay, suegra, necesitábamos el espacio urgentemente. Mi carrera está despegando y los clientes importantes necesitan ver profesionalismo. No podía seguir atendiendo en la sala». «Pero este es mi cuarto», susurré, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. «Aquí dormí con mi esposo durante 40 años». Víctor se acercó con esa expresión de impaciencia que había desarrollado últimamente. «Mamá, sé razonable. Ya no trabajas, no tienes ingresos propios. Rebeca está construyendo algo importante aquí. Necesita este espacio más que tú». «¿Y dónde se supone que voy a dormir?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Arreglamos el garaje», dijo Víctor como si me estuviera haciendo un favor enorme. «Pusimos una cama, está limpio y seco. Hasta tiene una ventana pequeña». El garaje. 65 años de vida, 40 años criando a esos hijos, y me mandaban al garaje como si fuera un perro viejo. Rebeca agregó sin levantar la vista de sus papeles: «Además, suegra, a tu edad necesitas menos espacio. Es más práctico así». Claudia apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. Por un momento pensé que diría algo, que me defendería como lo hacía cuando era niña. Pero simplemente bajó la cabeza y murmuró: «Mamá, es temporal. Cuando las cosas mejoren». «Si no te gusta la idea», interrumpió Víctor con una crueldad que jamás pensé ver en mi propio hijo, «siempre puedes buscar otro lugar. Hay muchos hogares para ancianos por aquí. O tal vez alguna de tus amigas te pueda recibir». Me quedé ahí parada, mirando lo que había sido mi santuario, mi lugar de paz, convertido en una oficina fría. En las paredes donde antes tenían mis fotografías familiares, ahora colgaban los diplomas de Rebeca y algunos cuadros modernos sin alma. Subí al garaje despacio, cada escalón una tortura para mis costillas adoloridas. La cama que habían puesto ahí era un colchón viejo sobre un marco de metal oxidado. Olía a humedad, gasolina y abandono. Había cajas por todos lados, herramientas colgando de las paredes, y una ventana sucia que apenas dejaba pasar la luz. Esa noche, acostada en ese lugar húmedo y frío, escuchando los ratones correr entre las cajas, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no era Marta la madre abnegada. Ya no era Marta la que aguanta todo en silencio. Al día siguiente, mientras escuchaba a Víctor y Rebeca planificar cómo iban a recibir a su primer cliente importante, hice mi maleta en silencio. Guardé solo lo esencial: las cartas que mi difunto esposo me había escrito durante nuestro noviazgo, algunos documentos importantes, mi vestido negro del funeral, y una fotografía de nuestra boda donde él me prometió que siempre cuidaría de mí. Cuando bajé con la maleta, Rebeca me interceptó. «¿A dónde vas, suegra? Espero que no sea uno de tus dramas». «Me voy», respondí con una calma que me sorprendió.
Víctor apareció inmediatamente. Perfecto. Ya era hora de que tomaras responsabilidad por tu propia vida en lugar de ser una carga para nosotros. Claudia salió corriendo de la cocina con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, no te vayas. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. Pero yo ya había tomado mi decisión. Me dirigí hacia la puerta principal, la misma por la que había entrado como novia hace tantos años. Cuando me necesiten, dije antes de salir, mirando directamente a los ojos de Víctor, ya sabrán dónde no encontrarme. Cerré la puerta y escuché la voz de Rebeca diciéndole a mi hijo, por fin vamos a tener paz en esta casa. Ya no tendremos que escuchar sus quejas constantes. Víctor se rió, debimos hacer esto hace años. Caminé hacia la calle con mi maleta, sin voltear atrás, sin una lágrima. Porque ellos no sabían que acababan de despertar a una mujer que había estado dormida demasiado tiempo. Caminé por las calles de mi barrio como si fuera una extraña. Cada paso me alejaba de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, pero extrañamente, no sentía tristeza. Sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. Me dirigí al único lugar donde sabía que podía pensar con claridad: la tumba de mi esposo. Hacía meses que no la visitaba porque Víctor siempre decía que era una pérdida de tiempo, que los muertos no escuchan. Pero yo necesitaba hablar con alguien que me hubiera amado de verdad. Carlos, susurré, limpiando las hojas secas de la lápida, nuestros hijos se han vuelto unos extraños. No sé qué hicimos mal. El viento movió las ramas del árbol que habíamos plantado juntos años atrás, y por un momento, sentí su presencia. Recordé sus palabras antes de morir: Marta, cuando yo no esté, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres más fuerte de lo que crees. Esa tarde busqué una pensión barata en el centro de la ciudad. La dueña, una mujer mayor llamada Angélica, me recibió con amabilidad genuina, algo que había olvidado que existía. ¿Familia?, me preguntó mientras me mostraba la habitación pequeña pero limpia. Ya no, respondí simplemente. Angélica asintió como si entendiera perfectamente. A veces la familia de sangre no es la verdadera familia. Durante las primeras semanas, intenté acostumbrarme a mi nueva realidad. La habitación era diminuta comparada con mi antigua casa, pero era mía. Nadie me decía dónde dormir, nadie me trataba como un estorbo. Una mañana, mientras organizaba mis pocas pertenencias, encontré algo que cambió todo: un sobre amarillento entre las cartas de Carlos que nunca había abierto. Mi nombre estaba escrito con su letra, pero la fecha era apenas una semana antes de su muerte. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada que no reconocí. Mi querida Marta, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y probablemente estás pasando por momentos difíciles. Conociendo a nuestros hijos, seguramente te están tratando como si no valieras nada. Pero hay cosas que nunca te conté, secretos que guardé para protegerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. Durante todos estos años, mientras trabajaba en la empresa constructora, invertí cada centavo extra que ganaba. Compré propiedades, terrenos, pequeños negocios. Todo está a tu nombre, Marta. Siempre estuvo a tu nombre. Nunca te lo dije porque quería que vivieras sin preocupaciones, pero ahora necesitas saber la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Ve al Banco Central, pregunta por Mauricio Delgado. Él es mi abogado y tiene toda la documentación. La llave que encontrarás en este sobre abre una caja de seguridad. Número 847. Ahí están todos los papeles originales y algo más que guardé para ti. Nunca dependiste de mí económicamente, Marta. Yo dependía de ti. Eres dueña de más propiedades de las que imaginas, incluyendo la casa donde probablemente te están haciendo sentir como una carga. Usa esta información sabiamente. No para vengarte, sino para recuperar tu dignidad. Con todo mi amor, Carlos. Postdata. Entre las propiedades hay un edificio de departamentos en la zona rica de la ciudad. Los ingresos mensuales son de aproximadamente $8,000. Nunca más tendrás que depender de nadie. Me quedé sentada en el borde de la cama durante una hora, leyendo y releyendo la carta. Todo este tiempo, mientras mis hijos me trataban como una carga económica, yo había sido quien sostenía la casa sin saberlo.
Al día siguiente me presenté en el banco, nerviosa pero decidida. Mauricio Delgado resultó ser un hombre mayor, elegante, con ojos bondadosos detrás de unos lentes dorados. Señora Marta, me saludó como si me hubiera estado esperando durante años. Su esposo me habló tanto de usted. Lamento que tengamos que conocernos en estas circunstancias. ¿Es verdad lo que dice la carta?, pregunté sin rodeos. Mauricio sonrió y abrió una carpeta gruesa. Es más cierto de lo que imagina. Su esposo era un hombre muy inteligente. Cada inversión que hizo fue un acierto. Me mostró documentos que me dejaron sin habla. Propiedades por toda la ciudad, inversiones en bancos, acciones de empresas prósperas. El valor total era de más de $2 millones. Pero hay algo más, continuó Mauricio. La casa donde vivía con su familia, la que compraron hace 40 años, está completamente pagada y a su nombre. Sus hijos no son dueños de nada. ¿Cómo es posible?, susurré. Su esposo transfirió todo a su nombre poco antes de morir. Legalmente, usted es la propietaria absoluta. Si alguien vive ahí, es porque usted se lo permite. Mauricio me llevó al banco a abrir la caja de seguridad. Dentro encontré más documentos, joyas que no sabía que Carlos había comprado, y un sobre con efectivo, $50,000. ¿Qué hago ahora?, le pregunté, abrumada por toda esta información. Eso depende de usted, señora Marta. Puede recuperar su casa mañana mismo si quiere. Pero mi consejo, basado en lo que su esposo me contó sobre la situación familiar, es que piense bien qué tipo de lección quiere enseñar. Esa noche, en mi pequeña habitación de la pensión, planeé cuidadosamente mis siguientes pasos. No iba a regresar como la Marta vulnerable que había salido. Iba a regresar como la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había olvidado que era. Decidí esperar. Quería ver hasta dónde llegaba la crueldad de mis hijos, cuánto tardarían en darse cuenta de que me necesitaban, y sobre todo, quería que aprendieran el valor de lo que habían perdido. Durante las siguientes semanas, Mauricio me mantuvo informada sobre la situación de la casa. Víctor había perdido su trabajo por llegar tarde constantemente, algo que nunca pasaba cuando yo lo despertaba todas las mañanas. Rebeca había tomado un caso difícil y lo había perdido, dañando su reputación. Pero yo seguía esperando en silencio, observando desde las sombras cómo se desmoronaba el mundo que habían construido sobre mi humillación. Porque ahora sabía algo que ellos ignoraban. Yo tenía todo el poder, y estaba lista para usarlo. Las siguientes semanas fueron de observación silenciosa y preparación estratégica. Mauricio se había convertido en mi confidente y mi ventana hacia lo que sucedía en mi antigua casa. Sus contactos en el mundo legal le permitían conocer cada movimiento que hacían Víctor y Rebeca, cada error que cometían. Su nuera perdió otro caso importante, me informó durante una de nuestras reuniones semanales en su oficina. Parece que su arrogancia está costándole clientes. Y su hijo. Bueno, las cosas no van mejor para él. Mientras tanto, yo había comenzado a reconstruir mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Con el dinero de la caja de seguridad, alquilé un pequeño departamento elegante en el centro de la ciudad, lejos de los barrios donde mis hijos podrían encontrarme. Era modesto pero cómodo, con una vista hermosa al parque principal. Angélica se había vuelto mi primera amiga real en años. A diferencia de mis hijos, ella escuchaba cuando hablaba, valoraba mis opiniones y me trataba como una igual, no como una carga. Marta me dijo una tarde mientras tomábamos té en su pensión: has cambiado mucho en estas semanas. Te ves más fuerte, más segura. Tenía razón. Por primera vez en años, tomaba mis propias decisiones. Compraba la ropa que me gustaba, comía lo que quería, veía las películas que prefería sin que nadie me dijera que era una pérdida de tiempo. Un mes después de mi partida, Mauricio llegó con noticias preocupantes. Su hijo está pidiendo préstamos usando la casa como garantía. Por supuesto, no puede hacerlo porque no es el propietario, pero está desesperado. ¿Tan mal están las cosas?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Peor de lo que imaginaba. Víctor perdió su trabajo por ausentismo. Rebeca está siendo investigada por mala práctica profesional. Y sin sus cuidados, la casa se está cayendo a pedazos. Era extraño escuchar esto. Durante 40 años, yo había sido quien mantenía esa casa funcionando. Pagaba las cuentas, coordinaba las reparaciones, me aseguraba de que todo estuviera en orden. Sin darme cuenta,
Había sido el pilar invisible de esa familia. Hay algo más, continuó Mauricio con una sonrisa extraña. Su hija Claudia ha estado preguntando por usted en el barrio. Parece genuinamente preocupada. Eso me dolió más de lo que esperaba. Claudia siempre había sido diferente a Víctor. Más sensible, más considerada. Pero el día que me fui, no había hecho nada por defenderme. ¿Qué le han dicho los vecinos?, pregunté. Que no saben nada. Pero señora Marta, creo que es importante que sepa que algunos vecinos están hablando. Doña Carmen me contó que ve la casa descuidada, con el césped sin cortar y las ventanas sucias. La gente se está dando cuenta de que algo cambió cuando usted se fue. 2 meses después de mi partida, decidí hacer mi primer movimiento visible. Le pedí a Mauricio que comprara, a través de una empresa fantasma, el edificio donde Rebeca tenía su nuevo despacho. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Completamente. Quiero que sepas que puede desalojarla cuando yo lo decida, pero no lo hagas todavía. Solo asegúrate de que sepa que hay un nuevo propietario. La noticia llegó a Rebeca una semana después. El nuevo dueño había decidido triplicar la renta y exigir 6 meses por adelantado. Por supuesto, ella no podía pagarlo. Mauricio me contó que Rebeca había llorado en la oficina de administración, suplicando una extensión, explicando que su práctica estaba pasando por momentos difíciles. Perfecto, pensé. Que sienta lo que es la desesperación. Mientras tanto, comencé a frecuentar lugares donde sabía que podría encontrarme con conocidos de mis hijos. No para confrontarlos, sino para que vieran que estaba bien, que había sobrevivido a su crueldad. Una tarde, en el supermercado del centro comercial, me encontré con Daniela, la esposa del mejor amigo de Víctor. «Marta», gritó al verme. «¿Dónde has estado? Víctor dice que te fuiste de viaje, pero llevas meses desaparecida». «Estoy bien, querida», respondí con una sonrisa serena. Solo necesitaba tiempo para mí. Daniela me miró de arriba abajo, notando mi vestido rojo nuevo y mi cabello recién arreglado. «Te ves diferente. Más joven». «Me siento diferente», admití. A veces uno necesita alejarse para recordar quién es realmente. «Pero Víctor y Rebeca están muy preocupados», mintió Daniela. «Rebeca me contó que cerraron su despacho. Problemas económicos». «Qué lástima», dije sin mostrar ni una pizca de satisfacción. «Espero que puedan resolver sus problemas». Esa noche llamé a Mauricio. Es hora del siguiente paso. Al día siguiente, una empresa de cobranza se presentó en mi antigua casa. Víctor les debía 3 meses de servicios públicos. Sin mi administración cuidadosa, había dejado que las cuentas se acumularan. «Pero esta casa es mía», escuché que gritaba Víctor al cobrador, según me contó después un vecino. «Señor, necesita mostrar documentos de propiedad para cualquier arreglo de pago». Por supuesto, Víctor no tenía esos documentos. Nunca los había tenido. Una semana después, Rebeca tuvo que cerrar definitivamente su despacho. Sin oficina y con su reputación dañada, los pocos clientes que le quedaban se fueron a otros abogados. Víctor, desesperado, comenzó a trabajar como vendedor en una tienda de electrodomésticos. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes. Mientras tanto, yo había comenzado a visitar asilos y centros de ayuda para mujeres mayores. Veía a ancianas abandonadas por sus familias, tratadas como estorbos, y sentía una conexión profunda con su dolor. «Mauricio», le dije durante una de nuestras reuniones, «quiero hacer algo por estas mujeres. Tengo más dinero del que necesito. Podríamos crear una fundación». Sus ojos brillaron. «Su esposo estaría orgulloso de usted». Comenzamos a planificar la Fundación Carlos y Marta, dedicada a ayudar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Íbamos a ofrecerles no solo alojamiento digno, sino también asesoría legal y apoyo emocional. 3 meses después de mi partida, Mauricio llegó con la noticia que había estado esperando. Su hijo fue al banco a preguntar sobre préstamos hipotecarios. Cuando le dijeron que necesitaba los papeles de la casa, se quedó en shock. Parece que recién se está dando cuenta de que no sabe dónde están los documentos de propiedad. ¿Y mi hija?, pregunté. Claudia ha estado buscándola por toda la ciudad. Ayer la vieron preguntando en 3 hospitales diferentes. Está realmente preocupada, señora Marta. Eso me partió el corazón, pero sabía que no podía ceder todavía.
Claudia tenía que aprender la lección también. Había estado presente cuando me humillaron, y no había hecho nada para impedirlo. Necesito que hagas algo más, le dije a Mauricio. Quiero que envíes un abogado a la casa. Que les pregunte si saben quién es el verdadero propietario. ¿Está lista para ese paso? Casi. Pero primero, quiero que sufran un poco más. Quiero que entiendan completamente lo que perdieron cuando me echaron como si fuera basura. Mauricio asintió. Su esposo me dijo una vez que usted tenía un corazón enorme, pero también una voluntad de acero. Ahora entiendo lo que quiso decir. Esa noche, sola en mi nuevo departamento, mirando las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no era la Marta sumisa que aguantaba todo en silencio. Era una mujer con poder, con recursos, con la capacidad de cambiar su propia vida y la de otras personas. Pero también sabía que la parte más difícil estaba por venir. Porque pronto, muy pronto, iba a regresar a esa casa. No como la madre suplicante que se había ido, sino como la propietaria que siempre había sido. Y cuando ese momento llegara, mis hijos iban a conocer a la verdadera Marta. 4 meses después de mi partida, decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi plan. Mauricio había estado monitoreando la situación de mis hijos, y las noticias eran cada vez más desalentadoras para ellos. Víctor intentó vender algunos muebles de la casa, me informó durante nuestra reunión semanal. Pero cuando los compradores llegaron a recogerlos, los vecinos les advirtieron que algo extraño estaba pasando. Nadie entiende por qué está vendiendo las cosas de su propia madre. ¿Y Rebeca?, pregunté, tomando mi café en la elegante oficina de Mauricio. Peor aún. Está trabajando en un bufete pequeño como asistente legal. El sueldo es apenas suficiente para sus gastos básicos. Y hay rumores de que el Colegio de Abogados está considerando suspender su licencia por los casos mal manejados. Era extraño escuchar todo esto sin sentir satisfacción. En lugar de alegría por su sufrimiento, sentía una mezcla extraña de tristeza y determinación. No quería destruirlos, quería que aprendieran. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Pasé por mi antiguo barrio. No para ver la casa, sino para visitar a doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Cuando abrió la puerta, casi se desmaya. Marta. Dios mío, ¿dónde has estado? Todo el mundo te está buscando. Hola, Carmen, la saludé con una sonrisa genuina. Solo necesitaba tiempo para pensar. Me invitó a pasar, y mientras preparaba té, no dejaba de mirarme. Te ves diferente, más, no sé cómo decirlo, más libre. Me siento libre, admití. Por primera vez en años, estoy viviendo para mí. Carmen bajó la voz. Marta, tengo que contarte. Las cosas en tu casa están muy mal. Víctor se ve demacrado, Rebeca casi no sale, y Claudia, ay, esa niña llora constantemente. ¿Claudia llora?, pregunté, sintiendo una punzada en el pecho. Todos los días la veo pasar caminando por el barrio, como si estuviera buscándote. Ayer me preguntó si sabía algo de ti. Le dije que no, pero Marta, esa muchacha se ve desesperada. Carmen, le dije cuidadosamente, ¿qué opinas de lo que pasó? De cómo me trataron. Carmen suspiró profundamente. Marta, llevo 40 años siendo tu vecina. Vi cómo criaste a esos hijos, cómo te sacrificaste por ellos después de que Carlos murió. Lo que hicieron contigo fue imperdonable. Echarte de tu propia casa como si fueras una extraña. Pero también vi algo más, continuó. Vi cómo esa casa se ha ido deteriorando sin ti. El jardín que tanto cuidabas está lleno de maleza. Las ventanas están sucias, la pintura se está descascarando. Es como si la casa estuviera muriendo sin ti. Esas palabras me llenaron de una extraña mezcla de tristeza y validación. Durante décadas, había sido el alma de esa casa, y ahora que no estaba, todo se desmoronaba. Carmen, ¿puedo pedirte un favor? Lo que necesites, querida. Si Claudia vuelve a preguntarte por mí, dile que estoy bien, que estoy viva, pero que no sabes dónde. No le digas que me viste. Carmen asintió, aunque vi confusión en sus ojos. Al salir de la casa de Carmen, no pude resistir la tentación de pasar por mi antigua casa. Lo que vi me impactó más de lo que esperaba. El césped que yo había cuidado con tanto amor estaba amarillo y lleno de maleza.
Las rosas que Carlos y yo habíamos plantado para nuestro aniversario estaban secas. La pintura de la fachada se descascaraba, y varios de los adornos del jardín estaban rotos. Pero lo que más me dolió fue ver a Claudia sentada en los escalones del frente, con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente. Desde mi posición, escondida detrás del carro de un vecino, pude escuchar sus sollozos. Mi corazón se partió, pero sabía que no podía ceder todavía. Víctor salió de la casa en ese momento, vistiendo un uniforme de la tienda donde trabajaba. Claudia, deja de llorar. Mamá se fue porque quiso. Si realmente le importáramos, habría regresado ya. Eso no es cierto, gritó Claudia, levantándose de los escalones. La echamos como si fuera basura. Le quitamos su cuarto, la mandamos al garaje, y tú le dijiste que se fuera. Era lo lógico, respondió Víctor con esa frialdad que tanto me dolía. Ya no aportaba nada a la casa. Solo gastaba recursos. Recursos. Claudia se veía furiosa. Ella cuidaba de todo. Pagaba las cuentas, mantenía la casa limpia, nos cocinaba. ¿Y nosotros qué le dimos a cambio? La tratamos como si fuera una sirvienta. Claudia, basta de dramas. Si tanto la extrañas, ve a buscarla. He buscado por toda la ciudad. He ido a hospitales, asilos, he preguntado a todos sus conocidos. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Víctor se dirigió hacia su carro, pero antes de subir, se volteó hacia su hermana. Tal vez sea mejor así. Una boca menos que alimentar. Vi cómo Claudia se desplomó de nuevo en los escalones, llorando con más fuerza. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que estaba bien. Pero no podía. Todavía no. Esa noche llamé a Mauricio. Es hora de aumentar la presión. ¿Qué tiene en mente? Quiero que envíes una notificación legal a la casa. Diles que el verdadero propietario quiere hacer una inspección de la propiedad para evaluar posibles daños. ¿Estás segura? Eso los va a poner muy nerviosos. Exactamente lo que quiero. Una semana después, Mauricio me contó la reacción. Víctor entró en pánico cuando recibió la notificación. Fue corriendo al banco, a la oficina de registros públicos, tratando de encontrar los documentos de la casa. Por supuesto, no los encontró porque están en mi oficina. ¿Y qué le dijeron en el registro público? Que la casa está registrada a nombre de Marta Elena Rodríguez de González. Su nombre completo, señora Marta. Víctor se quedó en shock porque nunca se había dado cuenta de que su padre había transferido la propiedad completamente a su nombre. ¿Cómo reaccionó? Según el empleado del registro, se puso pálido y preguntó varias veces si era posible un error. Cuando le confirmaron que no, se fue corriendo sin decir nada más. Esa información me llenó de una satisfacción extraña. Por fin Víctor se estaba dando cuenta de que había cometido un error garrafal. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. «Mamá», su voz sonaba desesperada. «Mamá, por favor, dime que eres tú». Mi corazón se aceleró. Había conseguido mi número de alguna manera. «Claudia». Susurré, sin poder evitarlo. «Mamá, gracias a Dios. He estado buscándote por meses. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien, hija». «Mamá, por favor, regresa a casa. Todo está horrible sin ti. La casa se está cayendo a pedazos. Víctor está desesperado. Rebeca perdió su trabajo. Y yo me siento tan culpable por no haberte defendido». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Claudia, ¿cómo conseguiste mi número?» «Le pagué a un detective privado con los ahorros que tenía». «Mamá, por favor, necesitamos hablar». «Víctor sabe que me encontraste». «No, y no le voy a decir hasta que tú me lo permitas». «Mamá, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos terriblemente. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». Cerré los ojos, sintiendo el peso de 4 meses de soledad y planificación. «Claudia, hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre la casa, sobre nuestras finanzas, sobre todo». «¿Qué cosas?» «Mañana te llamo y te doy una dirección. Ven sola. Y Claudia, prepárate para algunas sorpresas». Después de colgar,
Me quedé sentada en mi departamento, mirando la ciudad nocturna a través de la ventana. El juego había cambiado. Claudia me había encontrado, y ahora tenía que decidir cómo manejar esta nueva situación. Porque sabía que el encuentro con mi hija iba a cambiar todo. Al día siguiente, le di a Claudia la dirección de una cafetería elegante en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Víctor o Rebeca. Elegí una mesa en el rincón más privado, donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegué 30 minutos antes para observarla cuando entrara. Quería ver si había cambiado, si los últimos meses la habían afectado tanto como parecía por teléfono. Cuando Claudia atravesó la puerta, casi no la reconocí. Mi hija, que siempre había sido cuidadosa con su apariencia, llevaba el cabello desaliñado, ojeras profundas, y había perdido peso notablemente. Su vestido verde, que antes le quedaba perfecto, ahora le colgaba como si fuera de otra persona. Sus ojos recorrieron la cafetería hasta encontrarme, y cuando me vio, se echó a llorar inmediatamente. «Mamá», susurró, corriendo hacia mí como una niña pequeña. La abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija, y verla así me partía el corazón. «Estás tan flaca», le dije, apartándola un poco para mirarla bien. «¿Has estado comiendo?» «No mucho», admitió, limpiándose las lágrimas. «Desde que te fuiste, nada sabe igual. Nada se siente igual». Nos sentamos y pedí té para ambas. Claudia no podía dejar de mirarme, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «Mamá, te ves diferente, más elegante. Ese vestido amarillo es hermoso». «Gracias, hija. He tenido tiempo para cuidarme». «¿Dónde has estado viviendo? ¿Cómo has sobrevivido? No llevaste nada contigo, solo una maleta». La miré directamente a los ojos. «Claudia, antes de responder esas preguntas, necesito que me respondas algunas. ¿Por qué no me defendiste ese día? ¿Por qué dejaste que tu hermano me hablara así?» Claudia bajó la cabeza, avergonzada. «No tengo excusa, mamá. Fui una cobarde. Tenía miedo de confrontar a Víctor y Rebeca. Pensé que eventualmente entrarían en razón y te devolverían tu cuarto». «¿Y cuando me fui? ¿Qué pensaste entonces?» «Al principio, Víctor me convenció de que había sido dramática, que regresarías en unos días. Pero pasaron las semanas, y la casa empezó a desmoronarse». «Explícame qué quieres decir». Claudia suspiró profundamente. «Mamá, nunca me di cuenta de todo lo que hacías. Las cuentas empezaron a llegar sin pagar porque nadie sabía cuándo vencían. La comida se echaba a perder porque nadie planificaba las compras. La casa se llenó de polvo porque ninguno sabía limpiar como tú». Continúa. «Víctor perdió su trabajo porque llegaba tarde constantemente. Aparentemente, tú lo despertabas todas las mañanas sin que él se diera cuenta. Rebeca perdió clientes porque estaba estresada y no podía concentrarse en sus casos. Y yo me sentía perdida sin ti». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «Pero lo peor de todo, mamá, fue darme cuenta de que te habíamos tratado como si fueras invisible. Como si no fueras importante. Y cuando te fuiste, nos dimos cuenta de que eras lo más importante de todas nuestras vidas». Tomé su mano sobre la mesa. «Claudia, hay algo que necesitas saber. Algo sobre la casa, sobre nuestra situación económica». «¿Qué pasa con la casa?» «La casa es mía. Siempre ha sido mía. Tu padre la transfirió completamente a mi nombre antes de morir». Claudia me miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Víctor no tiene derecho a echarme de mi propia casa. Que cuando me mandó al garaje, estaba abusando de la verdadera propietaria. Que todo lo que han estado vendiendo para sobrevivir me pertenece legalmente». El color desapareció del rostro de Claudia. «No puede ser. Hay más, hija. Tu padre no solo me dejó la casa. Me dejó propiedades, inversiones, dinero. Nunca fui la mujer dependiente que ustedes creían. Durante todos estos años, sin saberlo, he sido yo quien ha sostenido económicamente a la familia». «Mamá, esto es imposible. Si tuvieras dinero, ¿por qué vivías como si dependieras de nosotros?» «Porque no lo sabía», expliqué pacientemente. «Tu padre manejaba todo y nunca me contó los detalles.
Solo después de irme encontré una carta suya explicando todo. Le mostré la carta de Carlos. Claudia la leyó en silencio, y con cada línea, sus ojos se abrían más. Dios mío, susurró al terminar. Esto significa que... Significa que cuando tu hermano me echó de casa, estaba echando a la dueña de la casa. Significa que todos los insultos sobre ser una carga económica eran falsos. Significa que ustedes han estado viviendo de mi caridad sin saberlo. Claudia se puso pálida. Víctor sabe esto. Está empezando a sospecharlo. Recibió una notificación legal sobre una inspección de la propiedad. Cuando fue a buscar los documentos de la casa, descubrió que están a mi nombre. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz temblorosa. Eso depende de ustedes, hija. De qué tan genuino sea su arrepentimiento. De si han aprendido realmente el valor de lo que perdieron. Claudia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de comprensión y vergüenza profunda. Mamá, fuimos unos monstruos contigo. Te tratamos peor que a una extraña. Y tú tenías el poder de destruirnos en cualquier momento, pero no lo hiciste. No quería destruirlos, Claudia. Quería que aprendieran. Quería que se dieran cuenta de quién soy realmente, no la mujer invisible que daban por sentada. ¿Nos vas a perdonar? La miré durante un largo momento. El perdón se gana, hija. No se regala. Víctor y Rebeca tendrán que demostrar que han cambiado realmente, no solo porque están desesperados. Y yo tengo oportunidad de ganarme tu perdón. Tú estás aquí, Claudia. Gastaste tus ahorros buscándome. Eso cuenta para algo. ¿Qué puedo hacer para arreglar las cosas? Primero, no le digas a Víctor que me encontraste. Todavía no. Segundo, observa bien lo que está pasando en esa casa. Ve cómo Víctor y Rebeca están manejando la crisis. Si realmente han cambiado, o si solo están desesperados. Y después. Después veremos. Claudia, necesito que entiendas que la Marta que conocían murió el día que me echaron de casa. La mujer que regrese será diferente. Más fuerte, menos dispuesta a sacrificar su dignidad por la comodidad de otros. Claudia asintió. Lo entiendo, mamá. Y quiero conocer a esa nueva Marta. Quiero aprender a ser una hija que merece tener una madre como tú. Hay algo más que necesitas saber, le dije, tomando su mano nuevamente. He estado pensando en crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que pasan por situaciones similares a la mía. Mujeres abandonadas por sus familias, tratadas como cargas. Una fundación. Tu padre y yo siempre quisimos ayudar a otros, pero nunca tuvimos los recursos. Ahora los tengo. Quiero usar este dinero para algo significativo, no solo para castigar a quienes me lastimaron. Claudia sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso suena como algo que papá habría adorado. Sí, creo que sí. Mamá, ¿puedo ayudarte con la fundación? ¿Puedo ser parte de algo bueno después de haber sido parte de algo tan terrible? Veremos, hija. Primero tienes que demostrar que realmente has cambiado. Que no eres la misma persona que se quedó callada mientras me humillaban. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Nos despedimos con un abrazo largo. Mientras veía a Claudia alejarse, supe que había dado el primer paso hacia la reconciliación. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. Porque pronto tendría que enfrentar a Víctor y Rebeca, y ellos no iban a ser tan receptivos como Claudia. 2 semanas después de mi encuentro con Claudia, Mauricio me trajo noticias que aceleraron mi plan más de lo que esperaba. Su hijo está tratando de vender la casa, me informó con preocupación evidente en su voz. Puso un anuncio en el periódico y ya hay compradores interesados. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Está usando documentos falsos. Creó papeles que lo muestran como heredero directo, pero por supuesto, legalmente no valen nada. El problema es que podría estafar a compradores inocentes antes de que se descubra el fraude. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Víctor había caído tan bajo que estaba dispuesto a cometer fraude con tal de salir de su situación desesperada. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Podemos detenerlo inmediatamente. Una orden judicial bastará para cancelar cualquier venta y exponerlo públicamente. Pero señora Marta, esto podría arruinarlo completamente.
Podría ir a prisión. La idea de mi propio hijo en prisión me destrozó, pero también sabía que no podía permitir que estafara a gente inocente. Mauricio, quiero que hagas algo diferente. Quiero que te presentes en la casa como mi representante legal. Diles que sabes quién es la verdadera propietaria y que estoy dispuesta a negociar. Pero no les digas que soy yo. ¿Estás segura? Podría ser peligroso para usted. Es hora de que enfrenten la verdad. Mauricio fue a la casa esa misma tarde. Me contó después que cuando Víctor abrió la puerta, se veía demacrado, con barba de varios días y ropa arrugada. «¿Víctor González?», había preguntado Mauricio. «Sí, ¿quién lo busca?». «Soy el abogado Mauricio Delgado. Represento a la verdadera propietaria de esta casa. Entendemos que está intentando vender una propiedad que no le pertenece». Víctor se había puesto pálido. «No sé de qué habla. Esta casa es mía. Señor González, tengo aquí todos los documentos que prueban que esta propiedad pertenece a Marta Elena Rodríguez de González, su madre». «Mi madre está muerta para mí», había respondido Víctor con amargura. «Su madre está muy viva, señor González, y muy consciente de lo que está intentando hacer». En ese momento, Rebeca había aparecido detrás de Víctor. Mauricio me contó que se veía terrible. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba descuidado, y tenía manchas en su blusa blanca. «¿Qué quiere?», había preguntado agresivamente. «Quiero evitar que cometan un delito grave. Vender una propiedad que no les pertenece es fraude. Podrían ir a prisión». «¿Dónde está mi suegra?», había exigido saber Rebeca. «Si realmente está viva, ¿por qué no viene ella misma?». «Porque mi clienta prefiere manejar esta situación de manera civilizada. Está dispuesta a permitir que sigan viviendo aquí temporalmente, bajo ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?», había preguntado Víctor, y Mauricio notó que su hostilidad comenzaba a mezclarse con desesperación. Primero, cancelar inmediatamente cualquier intento de venta de la propiedad. Segundo, aceptar que son huéspedes aquí, no propietarios. Tercero, mostrar respeto genuino hacia la verdadera dueña cuando ella decida regresar. «¿Cuándo va a regresar?», había preguntado Claudia, quien había estado escuchando desde la escalera. «Cuando esté lista. Y cuando esté segura de que será recibida con el respeto que merece». Esa noche, Claudia me llamó, claramente agitada. «Mamá, vino un abogado. Dice que te representa». Víctor está en pánico total. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró de la verdad? Al principio trató de negarlo, pero cuando el abogado le mostró los documentos, se desplomó en el sofá. «Mamá, creo que por primera vez está entendiendo la magnitud de lo que hizo». «¿Y Rebeca?». «Ella está furiosa, pero también asustada. Sigue insistiendo en que merecía tu cuarto porque ella es profesional, y tú estás jubilada». Pero cuando el abogado mencionó la posibilidad de prisión por fraude, se puso blanca como papel. «Claudia, ¿crees que Víctor ha cambiado realmente? ¿O solo está asustado?». Hubo una pausa larga. «Honestamente, mamá, creo que está más asustado que arrepentido. Sigue justificando sus acciones, diciendo que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir». Eso me confirmó lo que ya sospechaba. Víctor no había aprendido la lección todavía. «¿Y tú, hija? ¿Cómo te sientes ahora que sabes toda la verdad?». «Me siento avergonzada, mamá. Avergonzada y culpable. Durante años te vimos como una carga, cuando en realidad eras tú quien nos cargaba a nosotros. Claudia, quiero pedirte algo. Mañana quiero que vayas a la dirección que te voy a dar. Es un lugar donde estoy ayudando a otras mujeres que pasaron por situaciones similares a la mía». «¿Qué tipo de lugar?». «Un refugio temporal que estamos estableciendo. Mujeres mayores cuyos hijos las abandonaron, las echaron de sus casas, las trataron como basura. Quiero que veas con tus propios ojos el daño que causan los hijos ingratos». Al día siguiente, llevé a Claudia al refugio que habíamos comenzado a organizar con la ayuda de Angélica y otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Cuando entramos, Claudia se quedó en shock. Había 12 mujeres, todas mayores de 60 años, todas con historias desgarradoras de abandono familiar. «Señora Marta», me saludó Angélica. «¿Esta es su hija?». «Sí, Claudia». «Claudia, te presento a Angélica,
quien me recibió cuando no tenía a dónde ir. Claudia se veía incómoda, pero siguió escuchando mientras las mujeres compartían sus historias. Mi hijo me echó porque su esposa quería convertir mi cuarto en cuarto de juegos, contó una mujer llamada Celestino. Después de criarlos sola durante 20 años. Mis hijos vendieron mi casa sin decirme, agregó otra. Me dijeron que el dinero era para invertir en mi futuro, pero se lo gastaron en vacaciones. Mientras escuchábamos historia tras historia, vi cómo Claudia se iba poniendo más pálida. Estas mujeres eran espejos de lo que yo había vivido, y ella estaba viendo por primera vez el horror de la situación desde afuera. Mamá, me susurró cuando salimos. Todas esas mujeres, todas sufrieron lo mismo que tú. Sí, hija. Y hay miles más por ahí. Por eso quiero usar el dinero de tu padre para crear algo permanente, algo que las proteja. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo hacer trabajo voluntario aquí? La miré sorprendida. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque necesito entender completamente el daño que causamos. Necesito hacer algo bueno para compensar por haber sido tan ciega y egoísta. Era la primera vez que escuchaba verdadero arrepentimiento en su voz, no solo miedo o culpa. Puedes empezar mañana, le dije. Pero Claudia, esto es trabajo real. Estas mujeres necesitan ayuda práctica, cocinar, limpiar, organizar medicinas, escuchar sus problemas. No es trabajo glamoroso. No quiero trabajo glamoroso, mamá. Quiero trabajo que signifique algo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, supe que Claudia había dado el primer paso real hacia la redención. Pero también sabía que la prueba verdadera venía ahora. Porque era hora de enfrentar directamente a Víctor y Rebeca. Era hora de regresar a casa. Una semana después de la visita de Claudia al refugio, decidí que era momento de dar el paso más difícil de mi plan. Era hora de regresar a casa, pero no como la mujer humillada que había salido, sino como la propietaria que siempre había sido. Le pedí a Mauricio que me acompañara como testigo y respaldo legal. También llevé conmigo una carpeta con todos los documentos que probaban mi propiedad, mis inversiones y mi nueva situación económica. ¿Estás segura de que quiere hacer esto hoy?, me preguntó Mauricio mientras nos dirigíamos hacia la casa. Podríamos esperar un poco más, darles más tiempo para que se acostumbren a la idea. No, respondí con firmeza. Han tenido 5 meses para reflexionar. Es tiempo suficiente. Cuando llegamos frente a la casa, mi corazón se aceleró. La propiedad se veía peor de lo que había visto desde la calle aquella vez. El jardín estaba completamente descuidado, había basura acumulada en el garaje, y la pintura se desprendía de las paredes como piel muerta. Toqué el timbre de mi propia casa. Qué extraño se sintió tener que tocar el timbre de la casa donde había vivido durante 40 años. Víctor abrió la puerta, y cuando me vio, su reacción fue una mezcla de shock, culpa y algo que parecía resentimiento. Mamá, dijo simplemente, sin moverse para dejarme pasar. Víctor, respondí con calma. No me vas a invitar a entrar a mi casa. La palabra, mi, resonó entre nosotros como una bofetada. Víctor se hizo a un lado reluctantemente. Cuando entré, casi no reconocí el lugar. La sala estaba desordenada, había platos sucios sobre la mesa de centro, y un olor extraño flotaba en el aire. Esta no era la casa impecable que yo había mantenido durante décadas. Rebeca apareció desde la cocina, y su apariencia me impactó. La mujer que antes se paseaba por la casa como si fuera una reina ahora tenía el cabello grasoso, ojeras profundas, y llevaba una camiseta manchada con pantalones deportivos rotos. Suegra, me saludó con una mezcla de sarcasmo y nerviosismo. ¡Qué sorpresa! Rebeca, respondí cordialmente. Veo que has hecho algunos cambios en la decoración. ¿Dónde has estado?, exigió saber Víctor. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado? La pregunta era tan hipócrita que casi me reí. ¿Preocupados? Víctor, me echaste de casa como si fuera un perro callejero. La preocupación llegó un poco tarde, ¿no crees? Mamá, las cosas estaban tensas. Dijiste cosas en caliente. Yo dije cosas en caliente. Lo interrumpí. Víctor, tú me dijiste que durmiera en el garaje o me fuera de casa. Yo solo tomé la segunda opción. Mauricio se aclaró la garganta. Señores, creo que es momento de hablar con transparencia sobre la situación legal. ¿Quién es usted?,
preguntó Rebeca agresivamente. Soy el abogado de la señora Marta, y también era el abogado de su esposo. Tengo aquí todos los documentos que necesitamos revisar. No necesitamos revisar nada, dijo Víctor. Esta es nuestra casa. En realidad, no lo es, respondió Mauricio calmadamente, abriendo la carpeta. Esta casa pertenece completamente a su madre. Su padre se la transfirió antes de morir. Víctor se puso rojo. Eso es imposible. Papá nunca haría eso sin decírmelo. Su padre hizo muchas cosas sin decírselo, Víctor, dije, tomando uno de los documentos. Como comprar 3 edificios de departamentos, 2 locales comerciales, y mantener cuentas de inversión por valor de más de $2 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca se dejó caer en el sofá, pálida como papel. 2 millones, susurró Víctor. 2.400.000, para ser exacta, confirmó Mauricio. Todo a nombre de su madre. Pero siempre dijiste que no teníamos dinero, tartamudeó Víctor. Siempre nos decías que teníamos que economizar. Porque no lo sabía, Víctor. Tu padre manejaba las finanzas. Yo solo descubrí todo esto después de que me echaran de mi propia casa. Rebeca finalmente habló, con voz quebrada. ¿Quieres decir que durante todos estos años, mientras nosotros creíamos que te manteníamos, en realidad eras tú quien nos mantenía? Exactamente. Los impuestos de esta casa, los servicios, las reparaciones, todo se pagaba con mis propiedades. Ustedes han estado viviendo de mi dinero sin saberlo. Víctor se desplomó en una silla. No puede ser. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué no puede estar pasando, hijo?, pregunté. Porque no encaja con la imagen que tenían de mí como una anciana inútil y dependiente. Mamá, nosotros nunca. ¿Nunca qué, Víctor? ¿Nunca me dijeron que no aportaba nada? ¿Nunca me trataron como si fuera una carga? ¿Nunca me mandaron a dormir al garaje como si fuera un animal? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Víctor. No sabíamos. No sabían porque nunca se molestaron en preguntar. Durante 40 años, asumieron que yo no era capaz de manejar dinero, de tomar decisiones importantes, de tener una vida propia. Rebeca se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Nos vas a echar como venganza? Rebeca, ¿realmente crees que esto es venganza? ¿Crees que todo esto es para lastimarlos? No lo es. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Si quisiera vengarme, habría llamado a la policía cuando intentaron vender mi casa fraudulentamente. Si quisiera lastimarlos, los habría echado el mismo día que me fui. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Víctor. Quiero que aprendan. Quiero que entiendan el valor de lo que perdieron cuando me echaron como basura. Quiero que se den cuenta de que he pasado 5 meses reconstruyendo mi vida, ayudando a otras mujeres que han sufrido lo mismo que yo, y descubriendo quién soy realmente. Me volteé hacia Mauricio. Muéstrales las fotografías del refugio. Mauricio sacó varias fotos del refugio donde habíamos estado trabajando. Imágenes de mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus hijos, encontrando nueva esperanza y dignidad. Esto es lo que he estado haciendo, expliqué. Usando el dinero de su padre para crear algo significativo. Un lugar donde mujeres como yo pueden recuperar su autoestima después de ser desechadas por sus propias familias. Víctor miró las fotografías con ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿todas estas mujeres? Todas han pasado por lo mismo que yo. Todas fueron echadas, ignoradas, tratadas como cargas por sus hijos. Y todas han encontrado una nueva razón para vivir. ¿Es ahí donde has estado todos estos meses?, preguntó Rebeca con voz pequeña. Parte del tiempo. También he estado en mi propio departamento, aprendiendo a vivir para mí misma por primera vez en décadas. El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, Víctor habló. ¿Nos odias? La pregunta me partió el corazón. No los odio, Víctor. Los amo. Por eso estoy aquí. Por eso no llamé a la policía. Por eso no los eché inmediatamente. ¿Entonces podemos arreglar esto?, preguntó con esperanza desesperada. Eso depende de ustedes. De qué tan genuino sea su arrepentimiento. De si están dispuestos a cambiar realmente,
o si solo están asustados porque descubrieron que no tienen poder sobre mí. Rebeca se volteó desde la ventana. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer completamente lo que hicieron. No justificarlo, no minimizarlo. Simplemente aceptar que me trataron con crueldad. Víctor asintió lentamente. Lo reconocemos. Segundo, entender que la Marta que regrese aquí será diferente. Ya no soy la mujer que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz familiar. Lo entendemos. Y tercero, dije, mirándolos directamente, demostrar con acciones, no solo con palabras, que realmente han cambiado. ¿Cómo?, preguntó Rebeca. Sonreí por primera vez desde que había llegado. Ya veremos. Pero primero, creo que necesitan tiempo para procesar todo esto. ¿Te vas a quedar?, preguntó Víctor con voz pequeña. Esta noche me voy a mi departamento. Mañana regreso para hablar sobre cómo vamos a reorganizar esta familia. Si es que todavía quieren ser una familia. Cuando salí de la casa, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero ahora venía la parte más difícil, descubrir si realmente podíamos reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas y más sanas. Al día siguiente, regresé a la casa temprano en la mañana, pero esta vez no toqué el timbre. Usé mi llave, porque después de todo, era mi casa. Encontré a Víctor y Rebeca en la cocina, tomando café en silencio. Parecían no haber dormido en toda la noche. Cuando me vieron entrar, se pusieron de pie inmediatamente, como si esperaran órdenes. Buenos días, dije simplemente, sirviéndome café de la cafetera que había comprado años atrás. Buenos días, mamá, respondió Víctor con voz ronca. ¿Dormiste bien? Perfectamente. Mi departamento es muy tranquilo. Me senté en la mesa donde había desayunado durante 40 años, pero ahora se sentía diferente. Ya no era la mesa donde yo servía a otros, era la mesa donde yo decidía cómo iban a ser las cosas. Hablé mucho anoche, dije, mirando a ambos, y tomé algunas decisiones sobre el futuro de esta familia. Rebeca se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Qué tipo de decisiones? Primero, sobre esta casa. Van a poder quedarse aquí, pero bajo nuevas reglas. Esta casa va a funcionar de manera diferente de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Víctor. Quiero decir que ya no voy a ser la mujer invisible que hace todo el trabajo mientras ustedes actúan como si fueran los dueños. Si van a vivir en mi casa, van a contribuir de manera real. Estamos dispuestos, dijo Rebeca rápidamente. Dinos qué necesitas. Víctor, vas a conseguir un trabajo estable. No me importa si es en una tienda, en una oficina, o limpiando calles. Pero vas a trabajar y vas a contribuir con los gastos de la casa. Pero mamá, si tú tienes tanto dinero, ¿por qué necesitas que contribuya? La pregunta me mostró que todavía no había entendido completamente. Víctor, ¿crees que esto es sobre dinero? Esto es sobre responsabilidad, sobre dignidad, sobre que actúes como un adulto en lugar de como un niño que espera que mamá resuelva todo. Víctor bajó la cabeza. Entiendo. Rebeca, continué, volteándome hacia mi nuera, tú vas a reconstruir tu carrera, pero de la manera correcta. Vas a empezar desde abajo, vas a ganarte la reputación que perdiste, y vas a aprender que el éxito no se construye pisoteando a otros. ¿Cómo voy a hacer eso? Mi reputación está destruida. Conozco a algunos abogados que trabajan en casos de beneficencia. Puedes empezar haciendo trabajo pro bono para mujeres en situaciones difíciles, como las mujeres del refugio que estoy financiando. Rebeca se veía sorprendida. ¿Quieres que trabaje gratis? Quiero que trabajes para algo más grande que tu ego. Que entiendas lo que es ayudar a personas que realmente lo necesitan, en lugar de solo buscar clientes que te paguen bien. Y después, si demuestras que realmente has cambiado, te ayudaré a reconstruir tu carrera de la manera correcta. En ese momento, Claudia entró a la cocina. Se veía diferente, más madura de alguna manera. Llevaba ropa simple y tenía las manos manchadas de pintura. Buenos días, mamá, me saludó, dándome un beso en la mejilla. ¿Dónde has estado?, preguntó Víctor. En el refugio, respondió Claudia. He estado ayudando a pintar las habitaciones nuevas. Víctor y Rebeca intercambiaron miradas de confusión.
Claudia ha estado haciendo trabajo voluntario en el refugio, expliqué. Ha conocido a mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Ha estado aprendiendo el valor del servicio real. ¿Por cuánto tiempo has estado haciendo eso?, preguntó Víctor. 2 semanas, respondió Claudia. Y mamá, hay algo que quiero decirte. Ayer conocí a una mujer llamada Celestino. Sus hijos la echaron de casa porque querían convertir su cuarto en oficina. Me recordó tanto a lo que nosotros te hicimos que no pude parar de llorar. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad. Que yo había sido parte del problema. Que había dejado que mi hermano y mi cuñada trataran a mi madre como basura. Y le pedí perdón, no solo por lo que le pasó a ella, sino por lo que nosotros te hicimos a ti. Vi cómo las palabras de Claudia impactaron a Víctor y Rebeca. Por primera vez, estaban viendo las consecuencias de sus acciones reflejadas en otras familias. Hay algo más, continué. La fundación que estoy creando necesita un nombre. He decidido llamarla Fundación Segunda Oportunidad. No solo para las mujeres que ayudamos, sino para las familias que aprenden a valorar lo que tienen antes de perderlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Rebeca. Significa que ustedes van a tener una segunda oportunidad conmigo. Pero va a ser la única. Si vuelven a tratarme con falta de respeto, si vuelven a dar por sentado mi presencia, si vuelven a actuar como si yo fuera invisible, se acabó para siempre. Mamá, dijo Víctor con voz temblorosa, necesito decirte algo. Te escucho. Ayer, después de que te fuiste, Rebeca y yo estuvimos hablando toda la noche. Revisamos todo lo que había pasado en los últimos 5 meses, desde que te fuiste. ¿Y qué descubrieron? Que sin ti, no somos nada, admitió con lágrimas en los ojos. No sabemos cómo funciona esta casa. No sabemos cómo manejar las cuentas. No sabemos cómo cuidarnos mutuamente. Durante 40 años, tú fuiste el centro que mantenía todo unido, y nosotros nunca nos dimos cuenta. Rebeca agregó, suegra, yo siempre pensé que era la exitosa de la familia, la profesional, la independiente. Pero me di cuenta de que todo mi éxito dependía de tu apoyo silencioso. Tú mantenías esta casa funcionando para que yo pudiera concentrarme en mi carrera. ¿Y ahora qué piensan hacer con esa información?, pregunté. Queremos aprender, dijo Víctor. Queremos que nos enseñes todo lo que haces, todo lo que manejas. Queremos ser una familia real, donde todos contribuyen y todos se respetan. Eso va a tomar tiempo, les advertí. Y va a requerir cambios reales, no solo promesas. Estamos dispuestos, dijo Rebeca. Pero necesitamos tu ayuda. No sabemos cómo cambiar, pero queremos hacerlo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando el jardín descuidado que antes había sido mi orgullo. Está bien, dije finalmente. Vamos a intentarlo. Pero va a ser bajo mis términos. ¿Cuáles términos?, preguntó Víctor. Van a contribuir económicamente con la casa, cada uno según su capacidad. Van a participar en el trabajo doméstico. Van a tratar mis pertenencias con respeto. Y van a acompañarme al refugio una vez por semana para que entiendan completamente el tipo de dolor que causan los hijos ingratos. Aceptamos, dijeron ambos al unísono. Hay una condición más, agregué. Mi cuarto. El cuarto donde dormí con su padre durante 40 años. Quiero que lo restauren exactamente como estaba antes. Quiero que muevan toda la oficina de Rebeca al garaje, donde ustedes pensaron que yo debía dormir. Rebeca se puso pálida. El garaje es lo suficientemente bueno para una oficina. Después de todo, ustedes dijeron que era lo suficientemente bueno para que yo durmiera ahí. Tienes razón, admitió Rebeca. Es justo. Y cuando todo eso esté hecho, dije, regresando a la mesa, vamos a empezar a construir una nueva relación familiar. Una basada en respeto mutuo, no en dependencia o dominación. Víctor se levantó y, por primera vez en meses, me abrazó como cuando era niño. Mamá, siento tanto haberte lastimado. No sabía. No tenía idea de quién eras realmente. Ahora lo sabes, le dije, correspondiendo el abrazo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Todo lo necesario para recuperar tu respeto, prometió. Mientras los miraba a los tres, mi familia rota pero todavía salvable, supe que había tomado la decisión correcta. No había buscado venganza,
Había buscado justicia. Y justicia significaba darles la oportunidad de ser mejores personas. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría en los días y meses siguientes, cuando tuvieran que demostrar que sus palabras se convertirían en acciones reales. 6 meses después de esa mañana en la cocina, me encontraba en la inauguración oficial de la Fundación Segunda Oportunidad, rodeada de mujeres que habían recuperado su dignidad y familias que habían aprendido el valor del respeto. El evento se realizaba en el jardín de mi casa, el mismo jardín que había estado descuidado durante mi ausencia y que ahora florecía nuevamente, pero esta vez cuidado por toda la familia. Víctor se acercó a mí, vestido con el uniforme de supervisor de la empresa de construcción donde había conseguido trabajo 3 meses atrás. Ya no era el hombre derrotado que había conocido después de mi regreso. «Mamá», me dijo, ajustándose la corbata que yo le había enseñado a hacer correctamente, «los reporteros quieren entrevistarte sobre la fundación». «¿Estás nervioso?», le pregunté, notando cómo jugaba con sus manos. «Un poco. Todavía me cuesta creer que mi madre sea una empresaria exitosa y yo no me había dado cuenta durante 40 años». Sonreí. «No soy empresaria, Víctor. Solo soy una mujer que aprendió a usar sus recursos para algo significativo». Rebeca apareció a nuestro lado, llevando una carpeta con documentos legales. Ya no usaba trajes costosos, vestía ropa simple pero elegante, y tenía una expresión de satisfacción genuina en su rostro. «Suegra», me dijo, y esa palabra ya no sonaba forzada. «Acabamos de recibir la confirmación legal. La fundación ya puede operar oficialmente en 3 estados». «¿Cómo te sientes trabajando en casos pro bono?», le pregunté. «Diferente», admitió. «Al principio fue difícil no recibir pagos grandes, pero ayer una señora de 70 años me abrazó llorando porque la ayudé a recuperar la casa que su hijo había vendido ilegalmente. Nunca me había sentido tan útil». «Útil». «Sí. Antes trabajaba para ganar dinero y estatus. Ahora trabajo para solucionar problemas reales de personas reales. Es extraño, pero me gusta más esta versión de mí». Claudia llegó corriendo desde la carpa principal, con su vestido púrpura manchado de pintura de las actividades con los niños. «Mamá, la señora Celestino quiere hablar contigo. Dice que tiene una sorpresa». Caminé hacia donde estaba Celestino, una de las primeras mujeres que había llegado al refugio. A sus 72 años, había recuperado no solo su hogar, sino también la relación con su hijo menor. «Señora Marta», me dijo con los ojos brillantes, «quiero que conozca a alguien». A su lado estaba un hombre de aproximadamente 40 años, que me extendió la mano con timidez. «Soy Roberto, el hijo de doña Celestino. Vine a agradecerle por haber salvado a mi madre». «Yo no salvé a nadie», respondí. «Tu madre se salvó a sí misma». «No», insistió Roberto, «usted le devolvió la dignidad que nosotros le quitamos. Y nos enseñó a mi familia y a mí lo que realmente habíamos perdido». Celestino tomó mi mano. «Marta, Roberto y su esposa están en terapia familiar. Están aprendiendo a valorar a los padres mayores. Y todo comenzó cuando usted me dijo que yo valía más de lo que mis hijos me hacían creer». «¿Y cómo está tu relación con ellos ahora?», pregunté. «Diferente. Mejor. Ya no vivo con miedo de ser una carga. Tengo mi propio espacio en su casa, mis propias reglas, y ellos me consultan las decisiones importantes en lugar de decidir por mí». Roberto agregó, «Su historia nos hizo darnos cuenta de que estábamos cometiendo los mismos errores. Cuando supimos que usted había regresado con su familia, pero como una igual, no como una dependiente, decidimos que nosotros también queríamos arreglar las cosas». Mientras hablábamos, vi llegar a Mauricio con un sobre elegante. «Señora Marta», me dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo algo que creo que le va a gustar». Abrí el sobre y encontré una carta oficial del gobierno de la ciudad. «¿Qué es esto?», pregunté, leyendo rápidamente. «La ciudad quiere nombrar una calle en su honor. Avenida Marta González, defensora de la dignidad. Será la calle donde está ubicado el refugio principal». Me quedé sin palabras. En menos de un año había pasado de ser una mujer invisible a ser reconocida públicamente por mi trabajo social. «¿Acepta?», preguntó Mauricio. «Solo si la calle también lleva el nombre de mi esposo. Avenida Carlos y Marta González. Él fue quien hizo todo esto posible». Mauricio asintió. «Perfecto. Estoy seguro de que aceptarán».
Mientras el sol comenzaba a ponerse, la gente empezó a despedirse. Víctor, Rebeca y Claudia se acercaron a ayudarme a recoger. «Mamá», dijo Claudia, guardando las sillas plegables, «¿estás feliz? ¿Sientes que valió la pena todo lo que pasaste?». La pregunta me hizo reflexionar sobre el último año de mi vida. «¿Sabes qué descubrí, hija?», le dije, mirando hacia la casa donde ahora vivíamos como una familia real. «Descubrí que nunca fui la víctima que pensaba que era». «¿Qué quieres decir?». «Siempre tuve poder. Siempre tuve recursos. Siempre tuve la capacidad de cambiar mi situación. Lo que no tenía era la conciencia de mi propio valor». Víctor dejó de barrer las hojas. «¿Y nosotros? ¿Sientes que realmente hemos cambiado?». «Han cambiado», confirmé, «pero no de la manera que esperaban». «¿Cómo?». «Ustedes pensaron que tenían que cambiar para recuperar a la madre que habían perdido. Pero la verdad es que cambiaron para conocer a la madre que nunca habían visto». Rebeca se acercó. «¿Cuál es la diferencia?». «La madre que perdieron era complaciente, silenciosa, invisible. La madre que conocieron ahora es fuerte, independiente, capaz. No recuperaron a la antigua Marta. Conocieron a la verdadera Marta». «¿Y cuál prefieres ser?», preguntó Claudia. «La verdadera», respondí sin dudar, aunque haya sido más difícil para todos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cuarto, el mismo cuarto del que me habían echado un año atrás. Pero ahora era diferente. Las cortinas eran las que yo había elegido, los muebles estaban organizados como a mí me gustaba, y sobre todo, estaba ahí porque yo había decidido estar ahí, no porque no tenía otro lugar a donde ir. Tomé la fotografía de mi boda con Carlos y le hablé como lo había hecho tantas veces en el cementerio. «Carlos», susurré, «creo que finalmente entendí tu última lección. No me dejaste el dinero para que fuera rica. Me lo dejaste para que descubriera quién era realmente cuando tuviera el poder de elegir». El viento movió las cortinas, y por un momento, sentí su presencia. «¿Y sabes qué descubrí?», continué, «que no lo salvé con dinero. Lo salvé enseñándoles a valorar lo que realmente importa. Les enseñé que una familia no es un lugar donde alguien sirve y otros se benefician. Una familia es un lugar donde todos aportan y todos reciben respeto». Guardé la fotografía en mi mesa de noche y me preparé para dormir. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación, otra oportunidad de ayudar a mujeres a descubrir su propio valor, otra oportunidad de demostrar que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Pero por esta noche, simplemente disfruté de algo que había creído perdido para siempre. La paz de saber que estaba exactamente donde pertenecía, rodeada de personas que me valoraban no por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era realmente. Y esa mujer, descubrí, era mucho más fuerte, más sabia y más valiosa de lo que jamás había imaginado. Al cerrar los ojos, sonreí pensando en todas las mujeres que mañana llegarían al refugio, creyendo que sus vidas habían terminado, sin saber que en realidad estaban a punto de comenzar. Porque esa es la verdad que había aprendido. Nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Nunca es demasiado tarde para descubrir tu propio valor. Y nunca es demasiado tarde para enseñar a otros que el amor verdadero se basa en el respeto, no en la dominación.